a compartir en esta tarde una reflexión, así que vamos a tener la posibilidad de ayudarnos con algunas diapositivas. Es la intención expresar una necesidad del apóstol Pablo, que escribe a la iglesia en Filipo, a los filipenses, y en esa carta en la cual Pablo escribe a los filipenses con una intencionalidad primeramente de agradecimiento, de gozo por las cuestiones de cómo los filipenses se venían conduciendo delante del Señor en fidelidad, en obediencia. Es una carta que nos puede a nosotros ayudar hoy en día, específicamente en un punto en el cual vamos a tocar, para poder tener consejos prácticos de lo que es una vida en Cristo Jesús, o de alguna manera en lo que se respecta a vivir en Cristo. Cuando hablamos de vivir en Cristo, se nos abre un panorama grande en el cual seguramente vamos a tener que ir incorporando diferentes doctrinas que van a hacer a lo que es justamente la vida de la iglesia, la vida del cristiano, la conducta cristiana. Y uno de los temas que vamos a tocar hoy en día es referente a la conducta del cristiano. Y esto vamos a encontrar en algunos pasajes que vamos a leer en este libro de Filipenses capítulo 2, desde el versículo 12 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 12 de Filipenses para tener más o menos una noción de lo que el apóstol Pablo quiere, requiere, pide, exige o demanda con la Escritura, la palabra de Dios. Versículo 12 dice del libro de Filipenses capítulo 2: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14, el tema de hoy: haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Luego dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, y siempre agradecidos estamos porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, Señor. Hoy me presento delante de ti, Señor, tal cual soy, no tengo nada que aparentar, tú conoces mi vida tal cual, Señor. Y es por eso que recurro a ti en tu gracia para poder presentar esta enseñanza en la autoridad tuya, en la gracia tuya y en la misericordia tuya, para que todo lo que se comparta en el orden tuyo sea, Padre, para edificación del cuerpo de Cristo, y que realmente seas tú glorificado en todo. Amén. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Filipo, esta iglesia de Filipos es una iglesia que ha sido fundada en su segundo viaje misionero. Nosotros tenemos referencia bíblica de esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, cuando el apóstol Pablo, después de haberse separado de Bernabé en su primer viaje misionero, toma la dirección junto con Silas y va a predicar para esa región de Europa, y se encuentra allí fundando la iglesia, encontrándose con una mujer llamada Lidia, que Dios abrió su corazón para que esté atenta a la palabra, y luego el carcelero y toda su familia, y se formó una iglesia en ese lugar. Esta es una iglesia establecida con fundamentos apostólicos. Dios usó la vida del apóstol Pablo, y en esa iglesia creció de tal manera
que el apóstol Pablo tuvo una relación muy íntima con esta iglesia, y puedo decir que era una de las iglesias de Macedonia en la cual el apóstol Pablo tenía una amistad muy profunda con cada miembro de esa congregación, a tal punto que la carta misma, si uno la lee en todos sus capítulos, va a poder ver el tenor de la carta, que no es una carta como la carta a los hermanos de Corinto, que no es una carta como una carta a otros hermanos de otra congregación, sino que es una carta en la cual el apóstol Pablo constantemente está de alguna manera reconociendo la obediencia, la fidelidad y el agradecimiento a Dios por estos hermanos que habían dedicado su vida prácticamente a la obra del Señor. Pero entre todo eso, el apóstol Pablo, seguramente bajo la dirección del Espíritu Santo, era una persona que podía de alguna manera adelantarse a alguna situación de incomodidad que ya estuvo pasando en la iglesia de los Corintios, con discusiones, con divisiones, con situaciones extremas en la cual los que estaban en otras congregaciones empezaban a manifestar una vida que no era la vida que Dios le agradaba, no era el vivir en Cristo, sino era justamente vivir en la carne, vivir en las pasiones de este mundo, y que el apóstol Pablo estaba constantemente corrigiendo, exhortando. Eran cartas correctivas, y más que una carta doctrinalmente ordenada o teológicamente ordenada, esta era una carta en la cual había una suerte de consejos prácticos sobre una vida en Cristo Jesús para poder crecer más en la gracia del Señor. Y el punto en el cual vamos a desarrollar nosotros hoy, en este momento, algo de reseña histórica, que quisiera ver la fecha probable que el apóstol Pablo escribe esta carta estando preso. Así que póngase a evaluar usted y vaya al contexto histórico de él estaba dando gracias a Dios en la cárcel de Roma. Se supone que estaba encarcelado en Roma allá por el año 61 al 63 después de Cristo, y el apóstol Pablo, en esa condición de encarcelado, él estaba gozándose en el Señor por lo que estaba ocurriendo allí en Filipos, a tal punto que uno de los pasajes clave de esta carta es el capítulo 1, versículo 21, donde él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Había puesto sus ojos en el Señor, autor y consumador de la fe, y sabía que él dependía de todo lo que sucedía en su propia vida. Dios es soberano, Dios está en control de todas las cosas, pero nosotros somos responsables como iglesia del Señor de la demanda que Él nos exige por medio de las Escrituras. Este contexto histórico, Pablo se encontraba preso cuando Epafrodito llegó con una ofrenda de la iglesia de Filipos. Los hermanos de Filipos eran hombres generosos, y él recalca en reiteradas oportunidades como los hermanos de Macedonia habían dado mucho más de su fuerza. Lo hace en la carta de 2 Corintios, y hemos leído varias veces en el capítulo 9. Este hermano Epafrodito llegó junto con una ofrenda de la iglesia de Filipos para dársela al apóstol Pablo. Allí, una importante colonia romana al norte de Grecia. Y Pablo tenía por lo menos 4 motivos en mente cuando escribió esta carta como respuesta. El primero de ellos era enviarles una nota de agradecimiento por su amor y compañerismo en el Evangelio. Ahí tenemos la referencia bíblica. No es importante esto, lo que es simplemente una reseña histórica. Luego, si ustedes quieren, le voy a pasar los pasajes, pero la puede leer, es una carta muy corta. El segundo es que quería informarles acerca de su situación, para que supieran que no estaba desanimado aunque estaba preso. Y el tercero era que al recibir noticias de cómo algunos falsos maestros estaban introduciendo sus herejías en la iglesia, Pablo escribe para instar a la iglesia a que se mantuviera firme contra estos errores que estaban introduciéndose como herejías, como falsas doctrinas. El último punto por el cual el apóstol Pablo enfoca esta carta es porque Pablo estaba preocupado por el conflicto entre 2 mujeres, y eso lo leemos en el capítulo 4, 2 mujeres de la iglesia que estaban afectando la unidad de toda la iglesia. 2 hermanitas que no se habían puesto de acuerdo, 2 hermanitas que habían estado en pleito, en un descontento. Había llevado a Pablo a desviar toda su atención como ministro de Dios, como un apóstol de Jesucristo, a no dejar pasar por alto esa situación. Quizás en otra congregación no se les llevaría el apunte. ¿Qué tienen? Son 2 hermanitas. Tenemos 400 en la congregación, tenemos 1500 en la congregación, somos 2000 en la congregación.
Si se ponen en desacuerdo de hermanita, que se vayan. Total, ¿qué nos va a afectar a nosotros? El apóstol Pablo no tenía ese pensamiento. El apóstol Pablo estaba muy convencido de una realidad espiritual que se podía desencadenar si que esta hermanita Evodia y Síntique, como lo dice allí en el capítulo 2 del capítulo 4, en el versículo 2 del capítulo 4, no arreglaban su situación ahora, no mañana. Estaba muy, pero demasiado deseoso de que hubo un hermano tercero, el cual no nombra en este pasaje 4 del capítulo 4, pudiera intervenir para resolver esa situación. El apóstol Pablo era un apóstol que como experiencia de su carrera ministerial estaba constantemente frenando divisiones que el mismísimo diablo introducía a través de los falsos profetas, a través de los falsos hermanos en la congregación, y que siempre estaban dispuestos a frenar la obra de Dios, y él estaba corrigiendo, él estaba siempre anteponiéndose a toda situación. Y yo creo que es un llamado que Dios hoy en este tiempo, aquí en la congregación en la cual nosotros ministramos, Dios nos está advirtiendo de que tenemos que ser muy celosos de lo que Dios está haciendo como iglesia. Nosotros tenemos que estar con nuestros ojos abiertos y sensibles al llamado de Dios para poder intervenir en el momento justo ante una situación de este tipo y poder corregirla en el momento exacto. Había situaciones que ya venían desencadenándose durante toda la historia que la iglesia primitiva tenía que resolver. Uno de esos temas fundamentales en relación al punto que vamos a tocar, que era justamente la murmuración. Leemos nuevamente el versículo 14 del capítulo 2. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Dice, haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Si nosotros lo llevamos al plano de lo que estaba históricamente ocurriendo en la iglesia primitiva, vamos a tener diferentes situaciones en las cuales el que estaba liderando una congregación, llámese Pablo, Pedro, el apóstol que fuese, el evangelista que fuese, tenía que lidiar con estos temas. Uno de los temas llamativos era en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, quizás muchos se recuerdan, cuando la iglesia crecía en número y dice que algunos habían comenzado a murmurar por causa de que eran desatendidas las viudas de allí de los griegos, y en un momento determinado tuvo que la iglesia llamar y convocar a una asamblea para poder levantar diáconos, para poder ordenar diáconos, para que estas cosas no sucedieran y no se generara un conflicto que sea aún peor, con una consecuencia mucho más grave. La palabra nos enseña, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y nosotros conocemos la historia, cómo fueron de alguna manera separados, apartados aquellos por lo cual el Señor les había permitido en su gracia ser parte de la obra en este servicio en particular. La iglesia resolvió la situación de una manera muy sabia. La iglesia resolvió una situación de enemistad o de división o de discordia de una manera muy, vamos a decir, rápida. No dejó pasar esto, no dejó que esto se extendiera más de los límites, actuó en el momento justo y frenó una situación particular. Tenemos varios ejemplos que vamos a ver, pero quiero seguir con esto. Filipenses es una carta es la carta más animosa de Pablo. Irradia el gozo del Señor, tanto como el gran amor por los filipenses, quienes eran viejos amigos y patrocinadores. Eran aquellos que sostenían la obra del Señor. El gozo de Pablo, a pesar de estar en la cárcel, se basa en su seguridad de vivir en Cristo. ¿Cuántos están seguros de vivir en Cristo? Y no solamente de vivir en Cristo, sino de vivir para Cristo. Pablo sabía a quién servía. Y en su confianza de que él se encuentra bajo el cuidado soberano del Señor, en su gozo por el progreso del Evangelio y en su deseo fijo de conocer a Jesús. Y su preocupación era que los filipenses reflejaran estas mismas actitudes que debían mostrarse en un estilo de vida de servicio mutuo, fidelidad a la verdad y dedicación a las cosas
de Cristo. La iglesia de Filipenses era una iglesia ideal en muchos sentidos. Hemos visto que fue fundada en su segundo viaje misionero, en medio de una tempestad de persecuciones. El comienzo de la obra se limitaba a pocas mujeres, como hemos dicho anteriormente, Lidia y unas personas más. Bueno, estos comenzaron la obra del Señor. Y la epístola no tiene una clara estructura doctrinal, pero sí, de alguna manera, lo que sí enfoca es un sentimiento personal del apóstol Pablo con un propósito claro de ofrecer en la Escritura algo que tiene que ver con los consejos y enseñanzas prácticas para la vida de los cristianos y para la marcha de la iglesia en conjunto. ¿Cuántos aman al Señor de los que están presentes en este lugar? Si usted ama al Señor, usted va a amar la iglesia. Y si usted ama la iglesia, usted va a amar el progreso de la iglesia. Y hablar del progreso de la iglesia es entender muchas de las cosas que muchas veces nosotros pasamos por alto. La pasamos por alto a Evodia y a Sintique. Pasamos por alto el desatender a las viudas. Pasamos por alto muchas cosas. Pasamos por alto cuando un apóstol Pedro, llamado allí por el Espíritu Santo en visiones, y se fue a la casa de Cornelio, un gentil, cuando en la cultura era algo inédito, algo que no se podía permitir que un judío ingresara a la casa de un gentil, y sin embargo él fue llamado por el Señor y estuvo allí, y el Espíritu Santo descendió y fueron bautizados en el Espíritu, luego en las aguas, y luego trajo ese resumen, ese informe a la iglesia de Jerusalén. Pero allá los hermanitos de Jerusalén no lo estaban esperando para exaltar el nombre del Señor y aplaudir por lo que había sucedido en este gran crecimiento de la obra del Señor entre los hermanos gentiles, entre los cuales estaba la familia de Cornelio. Sino, sin embargo, dice que murmuraron para decirle: ¿por qué te metiste entre los gentiles si tú sabes que nosotros no podemos compartir con ellos? Un adelanto a una murmuración y un adelanto a una actitud quejumbrosa, de queja constante, en la cual también tuvo que haber una intervención por la obra del Señor para que en el orden de Dios estos hermanitos que estaban en Jerusalén pudieran entender la obra que Dios había hecho con el apóstol Pedro en ese lugar. ¿Qué consejos prácticos dan los versículos 14 al 18? ¿Cuáles serán los resultados de seguirlos? Vamos a tratar de responder estas preguntas durante el desarrollo de esta enseñanza. La murmuración es una de las armas más utilizadas por el enemigo. No es un tema muy grato en algunas congregaciones. Nosotros ya estamos acostumbrados a hablar del pecado con libertad y con, vamos a decir así, con una suerte de prudencia y total seriedad, sabiendo de que el Señor nos demanda a confrontar día a día el pecado en nuestras vidas. Pero en algunos lugares hablar de murmuración, hablar de queja, hablar de división, de disensión, eso es un tema aburrido, es un tema no grato y hasta no sé para qué. Pero aquí el apóstol Pablo fue puntual en el capítulo 2 para decir algo fundamental en un contexto en el cual se estaba presentando a Cristo como aquel que se humilló hasta lo sumo, y él también requería que nosotros hagamos lo mismo como hijos de él. La murmuración es una de las armas más utilizadas por el enemigo para dividir al pueblo de Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 3, ¿cuántos recuerdan ese capítulo que habla sobre un órgano que tiene el cuerpo y que se llama lengua y que es capaz de incendiar el fuego en la creación? Y acá dice que la Biblia dice en este capítulo que la lengua es un fuego capaz de arrasar con un bosque completo, y fue esta una de las causas por las cuales el pueblo de Israel no entró a Canaán, la tierra prometida. Si nosotros echamos un vistazo al Antiguo Testamento, históricamente hablando, vamos a ver a un pueblo murmurador, a un pueblo detractor, a un pueblo constantemente quejoso, a un pueblo que en todo momento estaba contra el liderazgo, en contra de ellos mismos. No se querían ni ellos. Yo no sé si tenían espejo, pero seguramente si se veían en un espejo, no sé qué hubiera pasado. Pero lo raro de todo esto es que Dios respondía a ese pueblo. Por más insignificante que era, Dios era obediente a pesar de la desobediencia de ese pueblo. Y es verdad que la historia nos muestra de que hubo una realidad de un pueblo que murmuraba en contra de Moisés. También nos muestra la palabra en Números, vamos a ver esos pasajes en breve para poder desarrollar el tema, capítulo 12, donde allí María y Aarón también murmuraron en contra de Moisés. ¿Y cuál fue la postura de Dios en esa situación? Si hay algo que afecta tremendamente a la iglesia del Señor es la murmuración, iglesia amada. Y eso nos tiene que quedar en este día bien presente.
Mire que para compartir este tema, Dios me ministró a mí todos estos días. Y me ministró antes de entrar aquí. Porque hay muchas cosas que corregir personalmente. Y que es el mal que se propaga como un virus mortal. Así lo tenemos que ver, a la murmuración como un virus mortal. El cáncer es nada. Usted, al dengue nada. El SIDA es nada. Mire, esto es un virus mortal, enfermando y matando a muchos cristianos. A veces solemos ser tan inocentes como para pensar que en medio de la congregación no se dan estas cosas, pero cuando comenzamos a observar un poco más de atención, con más atención, nos sorprendemos al darnos cuenta de que cuánta gente de la congregación está sumida en este terrible mal de la murmuración. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? ¿Por qué se genera la murmuración? Lo que la Biblia dice acerca de murmurar. Vamos a ver algunos versículos. Usted léalo ahí, si lo puede leer. Esa es la intención de ponerlo en el PowerPoint para que estén más atentos y no se le vaya el tema de buscar la Biblia, pero escuche sobre todo. En Levíticos capítulo, ahí como lo dice 19, usted lo puede corroborar 16. Dice, no andarás, y a mí me pareció medio fuerte eso, chismeando entre tu pueblo. Yo había escuchado mucho sobre el chisme, pero así como palabras, chisme, ¿no? Chismeando. Hasta algunos escuché chismoteando, pero no pega, eso no es la palabra correcta. Pero chismeando. Y bueno, vamos a ver de esto de la murmuración, que es un chisme y que es una calumnia. Es algo que tiene que ver con la murmuración. Pero acá dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y luego del versículo del Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuántos leyeron este pasaje? Que 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, habla de soberbia. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. ¡Wow! Ese último ya nos garroteó a nosotros. Capaz que con los otros un poco de nosotros estábamos ahí como íbamos zafando, ¿no? Yo no ando derramando sangre, yo no estoy pensando a ver a quién lo voy a, vamos a decir así, molestar, sino al contrario, pero por ahí el que siembra discordia entre los hermanos, y quizás por ahí sin darnos cuenta nosotros estamos siendo un elemento en las manos del enemigo, porque estamos sembrando discordias y por ahí quizás tenemos que corregir esa parte. Proverbios 11:2. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Bueno, un poco para ir adelantando, seguramente en una diapositiva vamos a analizar un poco más. Una murmuración, ¿qué es murmurar? Específicamente murmurar es hablar entre dientes, es una expresión en la cual uno dice como con quejas. Cuando alguien le dice algo que no le gusta, cuando le dice anda a estudiar, le digo eso porque yo uso eso, anda a estudiar, y te dicen como que te responden con un susurro, no te dicen sí papá, sino que te dicen más o menos así. Es una queja, eso es una queja. Es una conducta de queja. Ahora, ¿cuánto hacemos eso cuando nos dicen, come todo y nosotros, no quiero más? Ya nos hemos quejado, ya hemos susurrado, ya hemos hecho algo que tiene que ver directamente con murmurar. No significa en el sentido de hablar mal de alguien, sino el de una reacción, como una conducta que está en desagrado ante los ojos del Señor. Esa murmuración, cuando se basa en algo que no es verdad, se llama calumnia. Yo estoy diciendo algo que no es cierto. Estoy calumniando a una persona. Estoy murmurando, pero estoy calumniando. Estoy diciendo algo falso. Entonces le digo, ¿sabes qué? Tal persona, y el otro que le prestó el oído, oyó la calumnia de este que estuvo murmurando de esto. Pero cuando yo tengo algo cierto, y con ese algo cierto me voy hacia otra persona a desembolcar todo, que lo es del versículo que dice, el que anda en chisme descubre el secreto, es aquel que, sabiendo la verdad, lo va y lo comparte, pero con el motivo de denigrar a esa persona, con el motivo de hacer quedar mal a esa persona, con el motivo de no de edificarla, sino de destruirla. Porque la murmuración es con una actitud totalmente ofensiva de destrucción. La murmuración apunta a destruir, aún teniendo la verdad como un chisme.
Entonces yo murmuro y uso el chisme con un sentido de verdad. Estoy diciendo, sí, ¿sabías que la hermanita se quedó embarazada? Pero no lo estoy diciendo para decirte a vos como un informe, decir, hermana, ore porque una situación que tenemos que tratarla, sino cuando yo voy con una actitud de chisme para de alguna manera dejar en claro que hay un pecado bien grave en ese lugar y que hay una situación en la cual esa persona está en condiciones de pecado, con una condición de chisme. Hay, dice este versículo, hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjese que el proverbio siempre tiene ese contraste en el que dice una cosa de lo que no debemos y lo que dice realmente lo que debemos hacer. El hombre perverso levanta contienda, el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbio 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Fíjese que más habla de chisme en relación a la murmuración y cuanto a lo que hace a la Biblia, más que como una calumnia. La calumnia se usa mucho más en el ambiente secular. Allá en el mundo se dice falsedades terribles, constantemente están calumniando a uno y a otro. Es lo que más se hace dentro de la murmuración, calumniar. Ahora dentro de la iglesia, chismear. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a sus mejores amigos. Proverbio 20:19, el que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismoso, dice, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, eliminamos el chismoso, se acaba la contienda. Dice, hace todas las cosas sin murmuraciones y ni discusiones, sin contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego. Algunos dirán el carbón para el asado, no sé. Pero acá dice, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Romanos 1:29 dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres. Dios les entregó una mente reprobada, dice la palabra de Dios. Y 2 Corintios 12:20. Este escribe el apóstol Pablo. Todos estos pasajes de Romanos y de Corintios. Dice, pues me temo, había un temor, había una suerte de preocupación del apóstol Pablo. Dice, me temo que cuando llegue a la iglesia de los Corintios, no os halle tales como quiero. Y yo sé hallado de vosotras cual no queréis. O sea, cuando viene el líder, cuando viene el pastor a la casa, y usted está ahí en esa casa, envuelto en llama con una situación de chisme, y llega el pastor justo cuando está en el chisme, y le golpea la mano y usted dice, el pastor. No sabe dónde sepultarse, ¿no? Esa persona no sabe dónde esconderse. Porque justo llegó en el momento clave y vino la autoridad, vino la luz, vino la verdad, y como queda expuesto, no sabe para dónde disparar. Es como cuando usted prende la luz en la noche y una cucarachita que anda ahí en la casa, bueno, 1 o 100, no sé, pero ahí andan, y usted ve que entran a disparar por todos lados, que se prendió la luz y no saben para dónde ocultarse, porque ahí hacen todo en la oscuridad. Pero aquí dice el apóstol Pablo, hay un temor del apóstol, dice, que haya entre vosotros contienda, envidias, ira, divisiones, maledicencia, y entra el combo murmuraciones, soberbia y desórdenes. ¿Qué es la murmuración? Bueno, en la traducción castellana se usa la palabra chismoso y la palabra hebrea significa difamador o llevador de cuentos. Hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por alguna cosa. Hablar mal de alguien a sus espaldas es una conversación en perjuicio de un ausente. La murmuración es un pecado. ¿Qué es la murmuración? Es un pecado. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El cristiano que continuamente está murmurando, hablando entre los dientes, que vive quejándose detrás de la espalda del pastor y de los hermanos, está provocando discordias, disensiones, pleitos, rencillas. El tal está dando a conocer una vida
controlada por los impulsos naturales de la carne. Características de la murmuración, algo hemos visto ya, que la murmuración puede ser sobre un hecho falso y se conoce como calumnia, o puede ser por un hecho verdadero, entonces se llama chisme. No se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no, sino el hecho de hablarlo, de comentarlo con otros con el fin de hacer escarnio de alguien, ahí se constituye murmuración y eso es pecado. Porque si no, si existiese un problema en una congregación y hay que tratarlo de manera sabia, yo no voy a estar haciendo concentración mental para que se entere el pastor y por control mental le voy a decir, pastor, entérese que la hermana está en una necesidad y está allí con pecado, con esto. No, usted tiene que hablar con el pastor y decirle lo que está pasando. Para eso es responsable de una congregación. Si hay algo que nos parece mal de parte de alguien, mejor es decirlo directa y personalmente con esa persona y no comentarlo a otro. La murmuración tiene otros motivos. Muchas veces los que murmuran quieren aparentar que están preocupados por la obra de Dios, por hacer crecer su reino sobre la tierra, pero no siempre es así. Dios dice en su palabra que los que murmuran solo buscan satisfacer sus propios intereses. Y lo dice la carta de Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Esto es fuerte, hermano, pero está en la carta de los hermanos excelentes de Filipo. Y yo creo que si el apóstol Pablo puso ese pasaje, ese versículo 14 del capítulo 2, cuando ya venía con toda una excelente introducción de un capítulo 1, cuando habla del mismo contexto del capítulo 2 sobre la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo, justo ahí tiene que entrar con este punto. ¿Por qué no lo puso al final? ¿Por qué no lo puso como una postdata? ¿Por qué no lo dejó pasar? No lo dejó pasar porque él sabía que esto es un tema a tratar inmediatamente. Atrae el castigo de Dios. Vamos a ver algunos puntos y vamos a leer ahora sí Números capítulo 12, versículo del 1 al 16. Así nos dice la palabra. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita, una madianita. Decían solamente por Moisés. Esa es la pregunta que ellos hacían. Esa era la queja, esa era la murmuración. Ahí está la murmuración. Miren lo que decían. Me imagino a Aarón y a María allí, y entre los dos diciendo, ¿solamente por Moisés habla Dios? ¿Solamente por él? ¿No somos nosotros profetas? ¿No ha hablado Dios por nosotros también? Y dice de esta manera, vamos a ir al versículo 2, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y qué pasó? Lo oyó Jehová. No lo oyó Moisés. No lo oyó el pastor ni el hermano, mire, lo oyó Jehová. Bueno, pero para el murmurador decir, si no teme a Jehová, lo oyó Jehová. Y aquí viene, dice, Moisés era un hombre muy manso, con toda la escuela que tuvo Moisés, y no va a quedar manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Versículo 5, entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y a María, se acercaron ambos, y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, luego se fue. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado.
Esta situación llevó a que ocurriera algo. Número uno, Dios oyó, Dios amonestó y Dios castigó. En primera instancia, Dios lo escuchó, no lo escuchó Moisés. Es más, creo que Moisés se enteró cuando lo convocó. Como cuando hay una situación X, el pastor dice, venga hermano, vamos a hablar. Y dijo, y usted se enteró ahí de como que le cayó la gota, ¿vio? Y ¿cómo no sabía nada? No había enterado yo. Bueno, ahí como que Moisés lo miró de reojo, me imagino, pero con un amor y paciencia característica del líder de Dios. Y llevó a que, en segundo lugar, los amonestara, cuando los llevara. Allí él llamó, dice, a los tres y hizo algo, el texto hebreo dice súbitamente, o sea, rápidamente actuó Dios. No dejó pasar Dios algo que tenía que cortarse de raíz en ese momento. Era una murmuración, era algo que tenía que en ese mismo actuar el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos de tener cuidado, pues no sabemos cuándo nos llamará el Señor ante su presencia y debemos de dar cuenta. El tercer caso fue que hubo un juicio, un castigo, y es que Dios se enojó y con su ira se encendió contra ellos, los dejó allí, la nube se apartó del tabernáculo y enseguida María se volvió leprosa. Vemos nosotros en este claro ejemplo de cómo Dios obra ante una situación de murmuración. Por lo tanto, el apóstol Pablo, como maestro de la palabra, no seguramente se olvidó de este capítulo 12 de Números, más que ellos manejaban en el Antiguo Testamento, pero ni siquiera como lo manejamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que andar con concordancias, con comentarios bíblicos, con libros históricos y geográficos y un montón de cosas como para adentrarnos a la historia del pueblo de Israel. El apóstol Pablo conocía todo porque había sido preparado ni más ni menos por Gamaliel, un maestro que le había instruido en todo lo que era el Antiguo Testamento. Y él seguramente tenía bien en claro todos los pasajes que leímos de Levítico, de Proverbios y aún este pasaje del capítulo 12 de Números. Esta historia, una historia que sirvió como un precedente por una situación en la cual hubo una situación de queja. Y no solamente aquí, después de un par de capítulos más, el pueblo ahora se rebela contra el siervo de Dios. Pero aquí está una realidad. En 1 de Pedro 3, 14 al 16 dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian, aquí usa la palabra calumnian, dicen algo falsamente, vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Esa era la postura del apóstol Pedro, porque también había hermanos dentro de la iglesia allí que estaban atacando a los que congregaban en otros lugares. Hay una necesidad nuestra en este tiempo de entender sobre este peligro de la murmuración, de poder comprender, iglesia amada, que nosotros podemos ser propensos a estar siendo participantes, a veces no con esa intencionalidad quizás de decir, bueno, a ver, hoy me voy a dedicar a destruirlo a Juancito Pérez, y me voy a poner en la mira y lo voy a destruir. No, pero muchas veces sin darnos cuenta nos acercamos y alguien se acerca y en una charla X sale un tema y ese tema se va desviando y terminamos en algo que es pecado, que se llama murmuración, que provoca la ira de Dios, que llama la atención de Dios, que es escuchada por Dios, que Dios tiene que obrar con amonestación y hasta con un castigo, y que muchas de esas veces ese castigo aún es también la propia muerte para aquella persona por causa de su voluntad. Somos portadores de la gloria de Dios, y como cristianos es nuestro deber hacer evidente la salvación que Dios en su gracia nos dio internamente. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos filipenses cuando leímos allí en el capítulo 2, versículo 12, leíamos claramente en esa introducción de que si hemos recibido la salvación, si somos realmente la iglesia de Cristo, entonces vivamos como cristianos.
Él dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y este pasaje es usado erróneamente por aquellos que quieren basarse en este pasaje para decir que la salvación se pierde. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo no es que la salvación se pierde. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si somos salvos, vivamos como salvos. Evidenciemos que tenemos la salvación de Cristo. Que externamente nosotros podamos demostrar con nuestro diario vivir, estilo de vida, conducta, palabras, gestos, actitudes, que hemos nacido de nuevo, que hemos muerto por la obra de Jesucristo al pecado y hemos nacido en una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, cumplir con las instrucciones de la Biblia ayuda a la armonía entre los hermanos. El apóstol Pablo dice, para que seáis irreprochables, irreprensibles, para que no seamos acusados, para que no caigamos en descrédito, para que no seamos señalados, para que no estemos en la mira ni en lazo del diablo, para que no le demos motivo al diablo ni a nadie que nos venga a decir, no estás caminando como Cristo quiere. El apóstol Pablo dice claramente, para que seas irreprochable, hace esto. Cuida tu salvación con temor y temblor. Viví la vida que Cristo quiere que vivas. Si tú eres un cristiano, vive como cristiano. Y si eres un cristiano, no le debas a nadie, paga tu deuda, porque esa es la voluntad de Dios. Si eres cristiano, congrega, porque la palabra de Dios dice, los míos congregados serán. Si eres cristiano, ora, porque sin oración no hay poder, sin oración no hay revelación, sin oración no hay intimidad, sin oración no eres cristiano. Si eres cristiano, ama la palabra de Dios, aprende la palabra de Dios, pero por sobre todas las cosas, practica la palabra de Dios. Si eres cristiano, dice, debemos ser sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares o lumbreras en este mundo. Somos luz en este mundo. ¿Cuándo somos luz en este mundo? Cuando dejamos de murmurar, cuando dejamos de discutir, cuando empezamos a vivir una vida que a Dios le agrada, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Una necesidad que seguramente está en el corazón de todo pastor es, si hay 100 ovejas acá, espero que sean 100 ovejas y no un par de lobos dentro de un rebaño de ovejas. Ese es el deseo seguramente de un pastor en su oración. Ese es el deseo seguramente de todo hermano que tiene un corazón sincero. Espero compartir con un hermano que sea oveja, ¿no? Un raro pelaje allí de otra cosa. Cumplir con las instrucciones, porque la murmuración es muy desmoralizante. Produce distracción, división, pérdida de armonía en la iglesia y fuimos llamados para vivir en Cristo. Una murmuración detiene la obra de Dios y si no la va a detener. 40 años tuvo el pueblo de Israel por murmurar, dando vuelta ahí en la calecita. Frena las bendiciones, se cierran los cielos, no desciende bendición a la iglesia. Cuando hay una congregación hay murmuración, afecta a todo el cuerpo. No afecta solamente a esa hermanita Evodia y a Sintique, afecta a toda la congregación. Produce descontento, comienza a manifestarse el espíritu de queja, de cualquier cosa menos, de desgano, de desánimo, de cualquier cosa y menos de gozo y de alegría. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo, ya allí al final de todo, así que asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero cuando nosotros estamos en Cristo podemos gozarnos en la salvación en la cual Cristo nos ha hecho libres. Y el versículo 4 del capítulo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero puntualmente este tipo de trato que el apóstol Pablo tiene con esta congregación es porque había una necesidad de volver a restaurar algo. Y el versículo 3 del capítulo 4 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Mire, ese compañero fiel nos sirve a nosotros hoy, teológicamente hablando, para poner nuestro nombre en ese lugar.
Es como que Pablo, o Dios, por medio de Pablo, la inspiración de esta carta de los filipenses, nos está diciendo a nosotros: cuando yo debo de leer compañero fiel, debo de leer Eduardo Rizzo, usted tiene que leer su nombre. Cuando el apóstol Pablo hace un llamado y dice: asimismo te ruego también a ti, y usted ponga su nombre, Nicolás Martínez, usted que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. El apóstol Pablo sabía que Evodia y de Síntique eran hermanas en el Señor. No eran mujeres chismosas, calumniadoras y problemáticas, pero ellos tenían un problema no resuelto en la congregación, y ese problema no resuelto en la vida de ellos afectaba a una iglesia que estaba generando un descontento a nivel congregacional. Yo no sé cuáles eran las costumbres y las actitudes en ese momento, pero no sé si no se saludaban, si se daban la espalda, qué sé yo, cuál era la realidad. Pero el apóstol Pablo había identificado ese problema y él estaba totalmente enfocado en resolver esa situación que lo estaba poniendo un poco complicado aún estando preso en Roma. Por lo tanto, es un llamado que debemos destruir el espíritu de murmuración en nosotros. Aceptar al otro como Cristo nos ha aceptado a nosotros, o a usted en este caso. ¿Cuántos fueron aceptados por el Señor? No, si yo no lo busqué al Señor, el Señor me buscó a mí. Yo no lo acepté al Señor, el Señor me aceptó a mí. Yo no tenía nada que ofrecer. Y en esa vida sucia, Él me aceptó. Como dice Colosenses, capítulo 3, versículo 13, y nos dice estas palabras: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja, murmuración contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor cubre multitudes de pecados. Y usted sabe, si uno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Y dice que es homicida. Entonces, Efesios 4, 2, 3 nos dice de esta manera el apóstol Pablo: con toda humildad y mansedumbre, soportaos. Esa palabra soportándoos. No es que usted tiene que decir, ay, no me queda otra, no. Usted tiene que ponerse en la posición de llevar la carga, identificarse con el problema y decir, si yo puedo estar en la condición de esa persona, si Dios me amó a mí, puede amar a cualquiera. Si Él me aceptó a mí, puede aceptar a cualquiera, porque yo era, si Pablo se identifica, dice, porque este es el Evangelio del Señor para salvación, que yo era pecador y yo era el peor de los pecadores de este mundo. Pero cuando nosotros nos creemos mejores que otros, estamos en una equivocación tremenda, porque eso no es la obra del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo nos hace ver a nosotros miserables para poder ver la gloria de Dios. Y cuando yo me veo miserable, muerto, destruido, sin oportunidad, ahí puedo agarrar la gracia de Dios, el regalo de Cristo, y decir, ahora sí entiendo. Y cuando veo a mi hermano, lo tengo que mirar como lo dice la palabra de Dios en ese mismísimo libro de Filipenses, cuando arranca este capítulo 2. Dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Entonces nosotros vamos a mirar a nuestro hermano como algo superior. Es mi hermano y es mi hermano en la fe, no es poca cosa, debo de honrarlo. No olvide que Dios es el labrador, y eso lo dice en esa carta cuando leemos en cuanto a los colaboradores del Señor, porque ahí hay una discusión tremenda, que es de Apolo, que decir que de este, de aquel, y dice el Señor, bueno, mira, le dice Pablo sabiamente, Apolo regó, uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿De quién es la obra? De Cristo. ¿De quiénes son las ovejas? De Cristo. Y entonces, todo es de Cristo, por Él y para Él. Y cuando resolvemos esto, hermano, se terminan muchas cosas.
Cristo nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Este mensaje, este versículo me golpea a mí, porque yo siempre he sido una persona, y tengo mucho que corregir todavía en mi carácter, vamos a decir así, respondona, así como que actúo rápidamente cuando debo de contar hasta 10, ¿no? Y muchas veces de forma áspera trato al contexto mío, y la palabra dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si logramos ver esas cualidades en nuestras vidas, sin lugar a dudas, vamos a ver una respuesta como un antídoto, como lo dice claramente allí, para este mal, este virus, esta enfermedad llamada murmuración. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que un cristiano no desearía nunca estar en una situación como la de Evodia y de Síntique, que hasta inclusive fueron expuestas en una carta, como la carta a los Filipenses. ¿Usted le gustaría estar en una situación de una carta enviada por un apóstol, como una circular a todas las iglesias, en la cual diga, porque el hermano Daniel Aguirre y el hermano Jorge González, por favor interviene Eduardo Rizzo por esta situación urgente y trata de llevar a la reconciliación a los hermanos? Entonces va a decir, ¿qué pasó con el hermano Daniel y el hermano Jorge? ¿Se da cuenta usted qué necesidad tenemos nosotros de poder actuar en la gracia de Dios, con las cualidades que Dios nos ha brindado para poder frenar todo lo que se nos puede venir encima? Que seamos anónimos en todo caso, como ese compañero fiel, pero porque hay algo bueno en nosotros, y no que nuestros nombres estén escritos, pero por una situación de que somos justamente vistos como la situación de falla, la grieta, vamos a decir, la fisura dentro de la iglesia, aquel que generó que se parta algo, que se quiebre algo, que se divida algo. Yo no quisiera ser un promotor de división, yo quisiera ser un promotor, como dice la palabra de Dios, que el que no es conmigo es contra de mí, el que nos junta desparrama, y tenemos que nosotros estar mientras estemos en el cuerpo de Cristo, edificando el cuerpo de Cristo, no destruyendo el cuerpo de Cristo. Estas dos cualidades son el antídoto por excelencia para destruir este mal que tanto daño ha causado. Que Dios nos ayude a morir para poder verdaderamente vivir en abundancia para la gloria de su nombre. Amén, iglesia. Oramos a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Sé que esta palabra, Señor, que hemos compartido en este día es una palabra muchas veces poco aceptada, y dentro de los temas a veces quisiéramos compartir otro tema. A mí me hubiera gustado compartir otro tema. Sí, Señor, soy sincero delante de ti, pero has puesto esto en mi corazón y es primeramente para mí. Es primeramente para mí, Señor. Yo soy un convencido de que hay cosas que tratar en mi corazón, que seguramente quejas, que seguramente habrá murmuración, habrá palabras entre los dientes, las cuales debo de corregir, debo de aún, Señor, en el proceso de santificación, por la gracia tuya, a poder, Señor amado, ordenar para que haya armonía. Esa es la bendición tuya, que enriquece y no añade tristeza. Si hay algo que tú nos enseñas en tu palabra, es que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Es por eso que necesitamos en este tiempo crecer más como hermanos en la fe, a mirar a nuestro hermano con un corazón de amor, y mirar a mi hermano que ha sido aceptado como yo he sido aceptado en Cristo Jesús. Y que si hay situaciones en las cuales este hermano, por cuestión de testimonio, necesita ser corregido, en la gracia tuya, Señor, pongas la persona para que en el momento tuyo, Señor, en tus tiempos, por la obra del Espíritu Santo, esta persona pueda crecer, pueda, Señor, alcanzar la madurez espiritual por la cual tú nos reclamas. Queremos crecer en tu gracia. Queremos vivir una vida que a ti te agrada, Señor. Queremos vivir en Cristo Jesús. Y eso significa hacer morir las obras de la carne para poder estar revestidos de poder tuyo. Ayúdanos, Señor. Bendice a esta congregación, que
podamos tener, Señor, en todo este tiempo que resta por delante y en la gracia tuya, Señor, la oportunidad de conocer más hermanos que serán añadidos a la iglesia en salvación por la obra tuya y por la fidelidad de aquellos que han decidido extender tu reino predicando tu verdad. Usa, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús.